Decir lo siguiente: si yo tengo un material monofásico y uso un nucleante, listo, los granos me quedan más pequeños. ¿Listo? Si yo deformo plásticamente ese material, entonces no, los granos se van a deformar, las diluciones van a aumentar, la energía va a aumentar y tal, y después va a recristalizar, ¿cierto? Entonces lo que voy a tener, en ese caso, tener granos más pequeños, es que va a haber más posibilidades o más facilidad para que recristalice y los granos, ¿cierto?, se regeneren. Ya más rápido, o sea, menor temperatura de recristalización. ¿Sí? ¿Por qué? Pues el tamaño de grano pequeño implica más energía interna, por lo tanto más fácil llegar a la recristalización. Pero yo puedo en ese material dejarlo más grande o más pequeño el tamaño de grano. O sea, la historia anterior de la solidificación con grano fino ya va a desaparecer, porque yo en el recocido puedo generar un grano inmenso. ¿Ya? Entonces, pues por eso ahí depende de lo que necesite o lo que me convenga. ¿Ya? Entonces, no me mezclen hasta que no nos volvamos duchos en esto, ¿cierto? Refinamiento por solidificación con recristalización y refinamiento de grano por recocido, porque entonces ahí se me enredan y después se les forma un sancocho ahí maluco. Un sancocho, no, ¿cómo es que se llama? Me llaman de Bogotá. No, champa es agua con papas y huevo. Una yaca. Bueno, listo. Entonces ahora sí, endurecimiento por precipitación. Entonces el endurecimiento por precipitación es un tratamiento térmico. ¿Listo? Con esto vamos a terminar. ¿Ya? Entonces miren la lección que estamos tomando como referencia. ¿Sí? Ya la explicamos afortunadamente. ¿Qué microestructura nos va a dar de acuerdo al diagrama? Esta. Ya todos saben, ¿cierto? Alfa con beta en los bordes del grano. ¿Cuál es beta? En este caso beta no llega al extremo, sino que hay una fase intermedia, ¿cierto? Una fase intermedia, pues se va a llamar beta, ¿ya? Que también, pues también porque tiene un rango de composición muy estrecha, tiende a formar compuestos de una estequiometría muy definida. Entonces regularmente son fases duras y frágiles, así como el silicio o el beta que miramos allá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un material de granos de alfa dúctiles, pero pegados con unos bordes duros y frágiles. Entonces las propiedades de este material son deficientes, o sea, son pobres. Yo no voy a coger este material para hacer un elemento estructural de una aleación de aluminio. ¿Listo? Y esa aleación se usa para hacer estructuras o alas de aviones. Entonces yo no voy a hacer esa estructura del ala con esta aleación. ¿Por qué? Pues porque esto con el primer sacudón se rompe, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces listo. Entonces no me sirve. Después a alguien se le ocurrió por allá, estoy investigando, que si a ese material le aplicaba el tratamiento térmico de envejecimiento, o sea, cambiaba este panorama, la situación se podía arreglar. Entonces eso es lo que hizo. Entonces él calienta, bueno, aquí tenemos 200 grados, ¿cierto? Supongamos que estamos arrancando en temperatura ambiente. Entonces en vez de esto cogemos este material y lo volvemos a calentar hasta acá, o sea, hasta el rango de alfa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el diagrama me está diciendo que si lo llevamos allá a esa temperatura, debe tener solo algo. En otras palabras, en el proceso de calentamiento se disuelve la segunda fase, ¿cierto? ¿Por qué? Para ganar temperatura, la fase se va descomponiendo y el soluto que sobra se redistribuye en alfa. Entonces alfa se va enriqueciendo en soluto a medida que va desapareciendo beta. ¿Listo? Listo, se descompone beta. Usted para allá, usted vuelve a su casa, ya sus papás lo reciben. Si venga, mijo, aquí tiene su camita. Aquí le guardé la ropita igual como usted la había dejado. Y vuelve y lo acogen en el seno del hogar, ¿cierto? Entonces aquí vuelve a tener unidad. No vuelvan a ver eso, que no lo quiero. Y entonces volvemos a las épocas felices, ¿no? ¿Estamos? Un solo tipo de fase. Armonía total. ¿Listo? Ahora, después de esto, ¿qué hacemos? Enfriamos, pero esta vez enfriamos rápido. La clave es tiempo.
Si enfriamos rápido, ¿qué pasa? Se mantiene la estructura. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque no damos tiempo a la difusión atómica. O sea, los átomos no pueden salir de aquí al borde del grano para irse a combinar allá con alguien y formar una segunda fase, sino que se quedan disuelto, atrapado en la red. ¿Listo? Pero eso solo puede hacerse enfriando rápido. O sea, no le damos tiempo para que la difusión progrese. Entonces, esta estructura de alta temperatura alfa con composición uniforme la vamos a retener hasta temperatura ambiente. A pesar de que el diagrama de equilibrio dice que debe haber dos fases, al enfriar rápido evitamos que se produjera la segunda. Por lo tanto, ese material está fuera de equilibrio. ¿Ok? Está claro. Pero alfa, que conserva la composición de arriba, está sobresaturada porque debería tener esta cantidad de soluto. ¿Sí? Sí. Y está teniendo esta, porque retuvimos, capturamos, no dejamos escapar el soluto. Está alfa, está sobresaturada, beta desapareció, ya no está. Entonces, por eso cuando llegamos aquí seguimos teniendo esta, pero ahora esa alfa es sobresaturada, fuera de equilibrio. O sea, ya tiene un exceso de energía que no debería tener. Y ese exceso de energía es lo que va a hacer que cuando haya condiciones favorables se libere, porque ella quiere ir a un estado de menor energía, a un estado de más equilibrio, más estable. ¿Listo? Entonces, listo, lo enfriamos. Esa segunda etapa se llama templado. Templado de enfriamiento rápido. Y después de eso, lo volvemos a calentar, pero esta vez por debajo de Celsius. Por debajo de Celsius. Aumentamos la temperatura, pero que esté por debajo de Celsius. ¿Qué es lo que va a hacer la temperatura al calentar el material? Aumentar la difusión. Eso es lo primero que hay que decir. Aumenta la difusión atómica. Y el hecho de que aumente la difusión atómica me permite que haya transformaciones. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues aquí me dice que debe haber dos fases. Pues el material tiende a producir la fase que le falta, la de equilibrio. Entonces él tiende a precipitar la segunda fase, ¿sí? La que debe estar, pues que el material tiende a ir a su condición de equilibrio. Pero ojo, ya no la va a formar en los bordes de grano, ¿cierto? Porque la difusión va a ocurrir a bajas temperaturas, entonces va a precipitar en ciertos defectos cristalinos, como vacancias, allá donde hay dislocaciones, allá se precipitan, entonces forma una nueva fase. ¿Listo? Pero esta vez, como la difusión es muy lenta, muy corta, esas fases son muy, pero muy pequeñas, a escala nanométrica. ¿Listo? Entonces me va a formar unos precipitados dentro de los granos nanométricos, que no los vemos en el microscopio óptico. ¿Sí? Por más que los busquen allá, no crean que esos punticos como pequitas que se ven en aluminio son los precipitados. No, señor, esos son otras fases, inclusiones no metálicas. Estos precipitados finos no se observan, hay que mirarlos en un microscopio electrónico, e incluso en un microscopio electrónico por difracción de electrones, o sea, una técnica muy sofisticada. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, si dejamos el material por aquí, por ejemplo, a 300 grados, entonces con el tiempo los precipitados se van a ir formando dentro de los granos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dos fases. Una blanda y dúctil, que es alfa, y una dura y frágil, que está distribuida, pequeña, fina, ¿sí o no? Discontinua. Entonces, esto sí se parece a dispersión, ¿cierto? Entonces, podemos decir que efectivamente ese material ahora sí está endurecido por dispersión. ¿Cierto? Pero como a mí lo que me interesa no es la dispersión, sino el envejecimiento, entonces me falta cumplir una condición. ¿Sí? La condición que necesito verificar si se cumple para ver si hay envejecimiento es que este precipitado tenga una relación cristalográfica con la matriz. ¿Qué llama? Si eso ocurre, entonces decimos que el precipitado es coherente con la matriz. Coherente con la matriz. Si el precipitado es coherente con la matriz, esa es la condición que falta. Si se cumple, listo. Entonces configura todas las condiciones para que haya envejecimiento. Si no la cumple,
nos quedamos en dispersión. ¿Listo? Por eso digo que el envejecimiento es un caso particular, especial del envejecimiento por dispersión. ¿Cierto? Mire, igual, partículas distribuidas, dispersas, finas, chiquitas, matriz continua, bla, 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 dura, frágil, bla, todo igual. Pero le falta la decisiva, coherencia con la matriz. ¿Listo? Entonces esa es la conclusión que debe cumplir el resultado. Bueno, la otra cosa que hay que decir. Sí, ya voy para allá. La otra cosa que hay que decir es que esta fase, la fase que se forma, el precipitado, no es necesariamente el precipitado de equilibrio, o sea, teta. Realmente cuando se va produciendo la fase, el precipitado, él va evolucionando, ¿no? Nuclea o se forma un primer precipitado, pues con una composición, forma, geometría, tamaño determinado. Cuando va aumentando la temperatura y el tiempo, el precipitado va evolucionando, va creciendo, va cambiando de composición, etc. Y a medida que va cambiando el tiempo y la temperatura, pues va evolucionando. O sea que él va evolucionando a diferentes formas o diferentes estructuras, diferentes composiciones. Entonces, por la misma razón, las propiedades también van a cambiar. Entonces, se habla de que el precipitado no es teta, sino se le llama genéricamente teta prima, ¿no? Pero la literatura dice que puede ser teta prima, teta segunda, y antes de llamarse teta prima o teta segunda también le han dado otros nombres, ¿no? Las zonas de Guinier-Preston, porque fueron los tipos que identificaron eso en ese microscopio electrónico. Guinier-Preston 1, Guinier-Preston 2, teta prima, teta segunda, o sea, la fase va evolucionando por diferentes estados. ¿Listo? Entonces no es, y ninguna de ellas es la fase de equilibrio teta con esta composición. Entonces vamos a decirlo así, de esta manera. Si nosotros lo dejamos mucho tiempo, si dejamos el material mucho tiempo aquí, a que se formen estos precipitados, y los precipitados van creciendo y van creciendo y van cambiando de composición química, el último estado, condición a donde va a tender a llegar el precipitado es a la fase de equilibrio. ¿Listo? Si lo dejamos mucho tiempo, a una temperatura muy alta, al final este sí va a ser teta, sin prima. ¿Listo? Pero solo si lo dejamos mucho tiempo, si nos pasamos de tiempo o intencionalmente lo dejamos tiempo o una temperatura muy alta. ¿Se entiende eso? Sí. Antes lo que se van a formar son fases, digamos, provisionales o preliminares, que, claro, que tienden a parecerse a teta, pero no son teta, no son la de equilibrio. ¿Listo? Entonces ahora vamos a precisar eso, ya vamos a seguir. Aquí hay un dibujo que a mí no me gusta, pero bueno, pero yo lo voy a pasar. Listo, miren, lo de Guinier-Preston 1, Guinier-Preston 2, aquí miren, aquí hay un precipitado. Esto significa que aquí hay un precipitado, ¿no? Dentro de la matriz se forma un precipitado, ¿no? Que está pintado otro color. ¿Listo? Es una fase, está ahí precipitado. Y aquí también tenemos un precipitado. ¿Sí? Pero acá el precipitado simplemente está atravesado ahí y los planos atómicos de la red pues siguen sin alteración. Pero en cambio acá ¿qué hay? El precipitado que se ha formado ahí también con átomos de soluto y tal, sí me están generando una distorsión de la red. ¿Por qué razón? Porque aquí los planos de la matriz pasan por el precipitado. Afortunadamente aquí solamente pasa por el borde. Bueno, hay otro dibujito que se ve mejor. O aquí el precipitado pasa con el plano que viene de la matriz, atraviesa el precipitado y vuelve a salir de allá. Los planos pasan por el precipitado, entonces hay como una continuidad de los planos atómicos, ¿cierto? De la matriz a través del precipitado y hacia la matriz. Entonces, digamos que el precipitado encaja aún con sus planos atómicos dentro de la matriz. Entonces se acomodan los planos atómicos del precipitado con los planos atómicos de la matriz. Entonces eso hace que los planos vecinos, pues que se acomodaron aquí para dar la continuidad a través del precipitado, se vean distorsionados, se vean deformados. En resumen, decir que el precipitado es coherente, bueno, lo que le estoy diciendo es que los planos sean consistentes o estén, ¿cómo decir?
tengan continuidad a través del precipitado, hace que los planos vecinos de la matriz también se acomoden y traten de copiar los planos internos. Entonces se distorsiona. Entonces ustedes ya saben lo que implica distorsión en la matriz. Entonces tenemos un precipitado atravesado aquí que ya está estorbando, ¿cierto? Él está en el camino de las dislocaciones y como tal las va a frenar. Pero además el área vecina, la matriz al lado, también está distorsionada. Entonces el precipitado, no solamente con su presencia, sino con el efecto que irradia alrededor, también está generando dificultad para el movimiento de la dislocación. O sea que hay una doble obstrucción al movimiento de las dislocaciones. ¿Sí? Acá solamente está el precipitado atravesado. Si la dislocación viene por la ruta donde está el precipitado, listo, se frena. Pero si está por un ladito, no se da cuenta y puede pasar. ¿Está claro? Entonces, esta distorsión es consecuencia de la relación cristalina que hemos dicho coherencia. ¿Listo? Entonces, mientras haya esto, el efecto de endurecimiento es mayor que si no lo hay. Por eso en el envejecimiento hay mayor efecto de endurecimiento que en la dispersión, ¿cierto? Si se cumple la condición de coherencia de la matriz y tenemos envejecimiento, el resultado es superior, hay mayor resistencia mecánica. ¿Es que ya coherencia se traduce que hay también dispersión en la matriz? No, de hecho ya hay dispersión en ambos casos. Hay dispersión. Distorsión. Ah, eso. Entonces, asociado a la coherencia está la distorsión. Eso es lo que pasa. Entonces, eso, el hecho de que trate de copiar los planos del precipitado hace que se distorsionen los planos vecinos. Entonces, ese es el fundamento del mecanismo. Que aparte de estar el precipitado ahí y ya está estorbando, la matriz también esté desordenada, entonces hay un mayor efecto de obstrucción de las dislocaciones. Por lo tanto, hay un mayor efecto de endurecimiento. Entonces, la resistencia mecánica que se produce por este mecanismo es superior a la que se podría provocar por esto. En las aleaciones de aluminio, que es donde más se nota o se usa esto, las aleaciones que son endurecibles por envejecimiento son las de mayor resistencia mecánica, son las que se usan para hacer las estructuras, las alas de los aviones, ¿ya? Entonces son las que usan, pues aprovechan mejor el mecanismo y tienen mayor resistencia mecánica. En general, para aplicaciones estructurales, por ejemplo las aleaciones de aluminio, ¿cierto? Es donde aplica este mecanismo, porque es donde obtenemos la mayor resistencia mecánica. Cuando digo estructurales, ¿saben qué significa, no? Que requerimos que el material tenga alta resistencia o buenas propiedades mecánicas, ¿no? Superiores. A eso se refiere estructural, ¿no? Que está formando parte de una estructura que como compromiso le toca resistir esfuerzos, ¿no? ¿Listo? Bueno, eso es. Entonces, cada sistema de aleación tiene unos precipitados característicos, ¿no? Por ejemplo, en las aleaciones de aluminio, magnesio, silicio, como esas que decimos que se usan para aplicaciones estructurales, se llaman, después vamos a ver, aleaciones serie 6000, hay un precipitado característico. En las aleaciones de aluminio cobre, ¿ya? El precipitado, bueno, aquí es magnesio cobre, pero si fuera solo aluminio cobre, es un precipitado, como vemos en el diagrama, aluminio cobre. Entonces hay unos precipitados que son característicos de cada aleación. No todas las aleaciones tienen la posibilidad de endurecer por envejecimiento, ¿cierto? A ver, les digo. Cuando ustedes, ahora sí vuelvo a la primera, cuando ustedes hablan de endurecimiento por precipitación, dicen, debe cumplir las siguientes condiciones, ¿cierto? Bueno, tratamiento térmico, ¿sí? Binarias, ¿cierto? Solubilidad, que la solubilidad disminuye con la temperatura. El diagrama debe mostrar una solubilidad sólida decreciente con disminuye la temperatura. La matriz debe ser blanda y dúctil, el precipitado y frágil. La aleación debe ser templable, o sea, suprimir la formación de la segunda fase. Lo cumplió. El precipitado, bueno, hasta aquí. Si cumplimos todo eso, ¿cierto? Podemos tener endurecimiento por dispersión, ¿cierto? Pero si además el precipitado es coherente, entonces ahí es donde está la clave. Entonces, no cualquier diagrama que tenga esta forma, ¿cierto? Que tenga esta forma
corresponde a que esta aleación es endurecible por envejecimiento. Porque en cualquier diagrama que yo tenga esto, si acá hay un precipitado, una fase intermedia, por ejemplo, o el del otro extremo, o en el caso del aluminio silicio, yo podría hacer eso. Pero el hecho de que tenga esta forma, me cumple todo eso, ¿no? Aquí está alfa, si enfrío rápido, alfa, me queda alfa, no se me forma el precipitado. Si lo caliento aquí, listo, se me forma el precipitado, listo, y me queda disperso. Pero si este precipitado no es coherente con la matriz, no hay envejecimiento. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Solo unos cuantos cumplen la condición. ¿Listo? Entonces, no cualquier aleación es envejecible, por más que tenga un diagrama como este. ¿De acuerdo? Eso es una característica de ciertas aleaciones. O sea, hay unas aleaciones que tienen esa particularidad de generar ese precipitado y que el precipitado sea coherente. Bueno, hay que saberlo, hay que conocerlo, pues hay que documentarse, hay que investigar. ¿Listo? Entonces ya pues hay un grupo de aleaciones que están identificadas, que existen comercialmente, que se sabe que son envejecibles, sobre todo en el caso de las aleaciones de aluminio. ¿Está claro? Entonces, eso pues para que no me digan, esta aleación es endurecible por envejecimiento. Si no me dicen si cumple la condición de la relación cristalográfica, bla, bla, bla. ¿Listo? Si no me ponen esa condición, pues, no me han dicho nada. Para mí eso es dispersión. ¿Listo? Lo que lo hace diferente es esta condición, ¿de acuerdo? Bueno, yo voy a avanzar otro poquito. Aquí. ¿Listo? Bueno, esto intenta explicar lo mismo que les dije. Aquí hay solución sólida, o sea, los átomos están distribuidos, digo, en la red. Entonces aquí hay una sola fase, ¿cierto? Cuando se supera la solubilidad, se pueden formar precipitados. Entonces el precipitado es incoherente, no distorsiona los planos, coherente, distorsiona los planos de la matriz. ¿Listo? Bueno, entonces aquí está el tercer paso del tratamiento térmico. ¿Cuál es el tercer paso? Después de que templamos, volvemos a calentar, pero por debajo de sólidos. Listo. Entonces aquí lo metemos al horno. Tiempo de envejecimiento a una temperatura determinada. Allá en el diagrama decíamos a 300. Listo. Entonces a medida que pasa el tiempo, comienza la difusión atómica, se va produciendo el precipitado gradualmente. Dijimos que va evolucionando, ¿cierto? Va cambiando de tamaño, forma, composición, estructura cristalina, todo eso va evolucionando. A medida que va pasando el tiempo y que el precipitado va evolucionando, si nosotros vamos midiendo la dureza que va adquiriendo el material, entonces se comporta de esta manera. Aumenta conforme pasa el tiempo, ¿sí? A medida que evoluciona el precipitado. ¿Está claro? Entonces, así se comporta. Está precipitando una segunda fase, cada vez aumenta más, cada vez es más grande, cambia la forma, la estructura, la composición, todo eso está pasando. ¿Listo? Entonces, ese comportamiento se va a mantener hasta que llega a un máximo. Te llega a un pico, ¿listo? Hasta aquí llega. ¿Listo? Es el punto óptimo, digamos, el máximo, que uno diría, bueno, ese es el que hay que buscar para maximizar la resistencia mecánica, bla, bla. Bueno, suponemos que ese envejecimiento, ¿no? Ya sabemos que ese material cumple esa condición. Entonces, se ha formado un precipitado coherente, aquí está en su máximo despliegue el precipitado coherente, tal y tal. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos el máximo. Vamos a parar la película ahí porque el señor está aquí de pregunta. Profe, ¿hay alguna preferencia por algún radio atómico para este tipo de endurecimiento por envejecimiento o necesariamente eso? ¿Entre dos átomos? Sí, o sea, entre la ligación que yo estoy ingresando para que haya congruencia, No. coherencia. Pues yo no lo he visto así, o sea, no lo he leído así. Simplemente algunas aleaciones presentan una característica, otras no. Pero no, pues no, la verdad no conozco una relación que diga si la relación de átomos o de radios es Pero así. entonces no hay una regla explícita que le garantice a uno que uno diga, no, yo voy a hacer esto y con esta voy a tener coherencia. Hay que conocer cuáles tienen esa propiedad. O sea que tocaría estudiarlas por Sí, separado. pues ya está escrita en la literatura o usted dice, este aluminio con silicio no tiene esa propiedad, pero si le agrego, voy a agregarle estroncio.
Entonces, de pronto, el estroncio con el silicio, estoy especulando, estoy inventando un ejemplo. El estroncio con el silicio me forman un precipitado. Voy a ver si ese precipitado es coherente con la matriz. Entonces, hago las mediciones. Microscopía electrónica y tal. Claro, eso ya está publicado, pero digamos, yo quiero saber si una aleación que no está identificada me toca hacer la investigación para ver si da. Pero a priori yo no puedo decir si la relación de átomos o de radios o de tal es así o así. No. Entonces la película venía aquí, ¿no? Llegamos al máximo. O sea que aquí sería el máximo grado de formación de ese precipitado, pues en cantidad de distribución, pero además coherencia con la matriz. Si nosotros, por los motivos que sea, por descuido, por fregar, decidimos darle más tiempo, dejarlo más tiempo en el horno, entonces mire, comienza a disminuir la resistencia mecánica. ¿Qué es lo que pasa? La difusión continúa, el precipitado sigue creciendo, la composición sigue cambiando, el tamaño sigue cambiando, la forma sigue, todo eso sigue evolucionando, ¿cierto? Y entre otras cosas lo que va a pasar, como yo les dije, es que el precipitado, que gradualmente va creciendo y va evolucionando, tiende cada vez a parecerse más a ¿quién? Al precipitado de equilibrio. ¿Listo? Entonces eso es lo que va a pasar aquí. Cuando cruza aquí, entonces porque ya comienza a acercarse a la fase teta, ¿no? De equilibrio. Y entonces al parecerse y acercarse a la equilibrio, resulta que la equilibrio como tal no es coherente con la matriz. Entonces, si se va a transformar a la de equilibrio, pues, entre otras palabras, va a perder la coherencia con la matriz. O sea, que va a perder ese requisito de la distorsión de la red. ¿Se entiende? Entonces, va a perder uno de los dos efectos. El precipitado sigue estando y sigue endureciendo, pero ahora la distorsión de la matriz es la que desaparece de aquí para abajo, va disminuyendo. ¿Se entiende? A eso se le llama sobreenvejecimiento. Y básicamente está asociado a la pérdida de coherencia con la matriz, o sea, esa condición que tanto insistimos. Y entre más tiempo lo dejemos, pues el precipitado va a ser más grande, ¿cierto? Y menos coherencia va a tener, o sea, más cercano al de equilibrio. Entonces, claro, aquí también tiene alta resistencia, mire, aquí también nos sirve, ¿cierto? Así como nos sirve acá, ¿cierto? Pero nos estamos alejando del otro. O sea, esto tampoco es que sea perverso, esto tampoco es que sea malo, ¿cierto? Pero entonces nos alejamos del otro, ¿no? Depende de cada aleación, o sea, no hay un estándar, cada material tiene su temperatura y su tiempo. Es más, yo puedo lograr lo mismo, bueno, con cosas parecidas, teniendo combinaciones de tiempo y de temperatura para cada material. Vamos a ver qué pasa. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde paro el tratamiento? ¿Hasta dónde lo hago? Supuestamente lo hago aquí, ¿no? Hasta aquí. Lo que pasa es que, pues mientras lo saco, mientras calculo, sí, el material pues no es homogéneo, no siempre va a ser exactamente la temperatura. Entonces yo por seguridad, pues me bajo un poquito en el paradero anterior, ¿cierto? Por si acaso me paso, pues llegué a... O si me quedo por aquí, pues no estoy tan lejos, ¿cierto? Camino una cuadrita, llego a la casa. ¿Cierto? Entonces, antecito, ¿cierto? Porque si me bajo aquí, corro el riesgo de que pase derecho. Igual, tampoco es malo, ¿no? Tampoco es malo porque aquí todavía el material tiene alta resistencia, lo que pasa es que pues, está alejando un poquito del otro. ¿Está claro? Simplemente. Entonces, para acá se llama sobreenvejecimiento. Pero lo que yo quiero que quede claro es que de aquí para allá se comienza a perder o se va perdiendo gradualmente la coherencia y la distorsión de la red. Entonces se va perdiendo efecto de endurecimiento. ¿Claro? A eso es lo que se le llama sobreenvejecimiento. Mire que sigue teniendo las mismas pecas. Aquí los precipitados están más grandes. ¿Listo? ¿Qué pasa si de todas maneras seguimos calentando durante más tiempo? Se asemeja a la de equilibrio. Al final va a terminar en teta. ¿Listo? Y también son precipitados ahí, va a terminar más duro que al comienzo. ¿Sí? Pero pues claro, más alejado del pico. ¿Listo? Si en vez de eso, vamos a mirarlo en el diagrama. Miren, estamos a esta temperatura, ¿no? A 300 grados. Lo calentamos en el horno, lo metimos al horno a 300 y lo dejamos ahí en el tiempo. Y eso es lo que ha pasado, la curva va subiendo, se pasó el tiempo, comienza a bajar.
Si yo en vez de subirlo a 300 lo dejo en 200 y de 15 a 200 por encima de la temperatura ambiente, también va a ir evolucionando hasta que va a llegar a su máximo y también si lo dejo más tiempo se va a pasar. O sea, y lo mismo va a pasar a cualquier temperatura por debajo del sol. Incluso hay aleaciones que pueden también presentarlo a temperatura ambiente. Entonces, a eso se le llama envejecimiento natural. Lo que se haga por encima del ambiente se llama envejecimiento artificial. ¿Listo? Entonces está claro el efecto del tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Y bueno, y la temperatura. ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura? Si en vez de ser 300 son 400. Entonces, ¿cuál es la palabra clave? Más difusión. Y si hay más difusión, entonces más rápido se forman los precipitados. Porque es más fácil, los átomos caminan más rápido. Entonces se forma más rápido, crece más rápido y tal. ¿Cierto? Pero también más rápido llegamos a su máximo y más rápido podemos pasarnos. ¿Qué pasa si seguimos aumentando la temperatura? Entonces los precipitados que se hayan formado cuando crucemos olmos desaparecen. ¿Listo? Entonces si usted calienta tanto el material que se pasa de olmos, pues disuelve los precipitados. Los que tenga coherente o no coherentes, los disuelve. Entonces vuelve a tener el material en solución sólida. ¿Listo? ¿Qué pasa después? Pues usted tiene que enfriar el material porque él no queda vivir allá arriba. Dependiendo de cómo enfríe, pues va a ver si le precipita la segunda fase o, como decíamos ahora, templa y queda monofásica, etc. Entonces depende de cómo la maneje usted. Por ejemplo, y para dejarlos ahí antojados, en la soldadura de las aleaciones de aluminio envejecidas tenemos este problema. Soldadura de aleaciones de aluminio envejecidas. ¿Qué implica la soldadura? Aplicación de calor para derretir el material en una zona y luego unirlo, ¿cierto? Y luego claro, enfría. Pues en la soldadura el material que está envejecido tiene que subir por aquí, llegar hasta acá y volver a bajar. En la zona fundida. Pero hay una zona que está al lado de la zona fundida que no llega hasta por acá. Por ejemplo, llega hasta aquí. A esa zona se le fueron los precipitados. Asimismo, va a haber una zona que se calentó menos, que va a quedar por aquí. ¿Qué le pasó a esa zona? Pues quedó con los precipitados grandes. Por acá, un poquito más grande, pero no tan grande. Entonces, hay que conocer eso porque si usted suelta ese material y usted cree que le va a resistir 60.000 libras por pulgada cuadrada, resulta que cuando hace el ensayo a la estructura soldada le da 30.000 o le da 40.000. ¿Qué le pasó? Que el envejecimiento que le ha producido le desapareció, entonces el material se le rompe con menos. ¿Ven? En los códigos, para que usted me ayude, de construcción de estructuras de aluminio, se acepta que el material, la aleación, pierda hasta el 40% de la resistencia mecánica. ¿Listo? Digamos, sin mayor, sin mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un material que está envejecido lo calentamos, lo soldamos, por el efecto térmico de la soldadura, pierde el 40% de la resistencia mecánica respecto al material al que compró, al envejecido que le compró a la fábrica de los perfiles. ¿Está claro? 40%, 40% es bastante, ¿no? Casi la mitad, si no tienen en cuenta eso. O sea, sabe que este envejecimiento natural y De eso todavía no he hablado. pues ahora lo mencionado. Pero no hemos hablado. Estamos haciendo